Su nombre es Roberto Alonso Trillo, un violinista vigués que nos deleita con una rareza en el mercado discográfico. En su último trabajo, Solo Violín, incluye piezas para este instrumento compuestas por 3 autores gallegos. Singular y único. Así es el disco Solo, del violinista Roberto Alonso. La obra tiene su origen en la experiencia de los últimos años del vigués dentro de la música contemporánea. Entré en contacto aquí en Galicia con una generación muy interesante de compositores que, bueno, parte están fuera, parte están aquí, que estaban haciendo un trabajo muy interesante. En parte, a 2 de ellos los conocí a través de la Fundación Barría, que me becó en el año 2005 para hacer un máster en el Reino Unido, Octavio Vázquez y Fernando Buide. Y empezamos a trabajar juntos, de ahí fueron surgiendo cosas y en un momento determinado me pareció interesante recopilar un poco pues lo que ellos estaban haciendo, la proyección que estaban logrando en el extranjero, en un proyecto concreto en el que yo solo pues, me enfrentase un poco al material que ellos habían compuesto. El disco, recién editado, cuenta con la colaboración de 3 compositores gallegos de prestigio. Las obras de los jóvenes músicos contemporáneos, Octavio Vázquez y Eduardo Soutullo, se compusieron específicamente para este trabajo. Fernando Buide tenía una obra para violín muy interesante y fue Roberto quien le propuso tocarla en el disco. El problema en nuestra relación con el arte, en el caso de la música quizás sea más marcado que en las artes visuales y tal, es que estamos acostumbrados a consumir arte del pasado, ¿no? Es el concepto de museo, cosas que se compusieron hace mucho tiempo y que son brillantes y que evidentemente pues tienen que seguir ahí, pero que nos han alejado un poco de qué es lo que se hace hoy y nos sentimos incapaces de enfrentarnos a lo que se hace hoy, pues porque se utilizan lenguajes distintos, porque se habla de la realidad de hoy y lo que queremos es la comodidad de aquello que ya hemos escuchado, mantenernos un poco en el status quo de lo que es la normalidad, de la música que se escucha, de la pintura que se ve. Cuando algo resulta rompedor, siempre reaccionamos casi de forma instintiva, ¿no? Considerándolo pues, demasiado complejo, imposible o tal. Como crece el número de interesados en ver al intérprete mientras toca, el disco cuenta ya con 3 videoclips que hacen que perciban la música de otra manera. Les di libertad absoluta a los videocreadores para que hiciesen lo que quisieran, en función de sus intereses, sus líneas de trabajo, que les transmitía la obra, sin explicarles qué era lo que el compositor estaba buscando. Simplemente se enfrentaban a la obra ellos en su dialéctica estética con lo que percibían o no, y ellos decidían qué era lo que iban a hacer. Aunque se trata de un lenguaje que pocas veces se ha escuchado en un disco en Galicia, la acogida que ha recibido ha sido muy positiva, tanto por novatos en la materia como por especialistas. Se esperaba, dice Roberto, más acidez en las críticas. Ahora podría darle un dramatismo épico y decir que ya yo con 6 años tenía clarísimo que el violín era... Pero no, me preguntaron qué instrumento quería tocar y sucedió algo tan absurdo como que yo había escuchado que Mozart tocaba el violín, que Mozart esencialmente era pianista, así que yo no tenía mucha idea, y dije pues el violín, porque tenía en Mozart un referente así de... Había visto la película Amadeus, ¿no? de Forman y tal. Y tenía ese referente absurdo de un niño de 6 años y ahí empezó, ¿no? Y después ya, pues claro, a partir de ahí se fue desarrollando y fue cambiando totalmente, pero el impulso primero fue ese.
La investigación le ha interesado siempre. En poco tiempo, 2 de sus artículos especializados serán publicados en el mercado internacional, uno de ellos en la prestigiosa revista estadounidense Perspectivas de una nueva música. Últimamente he estado trabajando en un artículo sobre música y política en la España de los años 60, que voy a publicar en Estados Unidos. Y después sobre un artículo que es un análisis de una obra contemporánea bastante al uso, no demasiado complicado.